Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestra segunda lección del curso La llegada del Salvador, donde estamos aprendiendo cómo compartir historias bíblicas y nos estamos enfocando en las historias de la venida de nuestro Salvador Jesucristo en los evangelios. Qué bendiciones poder estar aquí juntos, poder reunirnos en la clase en vivo. A los que están viendo la grabación, por favor, les pido que mientras están viendo esta grabación, comenten dos puntos importantes. Escribe en notas, en tu computadora o en un papelito, escribe dos puntos importantes que consideras que aprendiste en la clase el día de hoy y cualquier pregunta que tengas referente a la instrucción de esta grabación y que luego me escribas por mensaje en WhatsApp. Ustedes tienen mi número por el grupo de WhatsApp, que me escribas esos dos comentarios y esas preguntas que tienes. Estoy pidiendo nuevamente que las personas que están viendo la grabación, por favor, escriban dos comentarios, los cuales consideraron fueron importantes y que comenten cualquier pregunta o comentario que tengan. Les agradezco mucho su paciencia y volveremos al horario común y corriente la semana que viene, martes, turno de la mañana y turno de la noche. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero ver sus comentarios más tarde. El día de hoy nos vamos a enfocar en el nacimiento de Jesús, la historia del Evangelio de Mateo 1, versículo 18 al 25. Una historia bastante más corta de las que estamos acostumbrados a ver, pero de igual importancia. Vamos a empezar nuestra clase. Es una bendición poder reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo y es una bendición aún más grande poder tener una relación personal con Dios y por lo tanto vamos a orar, a pedir el favor de Dios en nuestra clase el día de hoy. Oramos. Amado Jesús, te alabamos porque tú siendo rico, te hiciste pobre para venir a librarnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que no siempre, Señor, sabemos que no siempre te alabamos por tu amor, ni les hablamos a los demás sobre el amor que tú tienes por cada uno de ellos también. Perdónanos, Señor. Llénanos de gozo para hablarles de ti a los demás, para contarles de tu gran amor por el que enviaste a Jesús para salvarnos del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Te damos gracias porque porque nos ha nacido Cristo el Señor. En su nombre oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes que vamos a ver en esta hora juntos. Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método diseñado por Academia Cristo, una herramienta para compartir una historia bíblica, para poder entender y leer Mateo 1, versículos 18 al 25. Y luego vamos a usar evidencia de la Biblia para explicar por qué Jesús tenía que ser tanto verdadero hombre como verdadero Dios. La importancia de esta dualidad de Jesús, que es perfecta al 100% como verdadero Dios y verdadero hombre al 100%. ¿Ok? Estas son las dos cosas que vamos a hablar en nuestra clase el día de hoy. Recordamos que a la hora de tú querer compartir una historia bíblica es importante que tengas un plan de ataque o una herramienta que te ayude a llevar ese mensaje a otra persona. El método que les estamos enseñando es el método de las 4 Cs, el captar, contar, considerar y consolidar. Queremos crear esta fundación y entender exactamente cómo funciona para poder adaptarlo en diferentes situaciones de diferentes formas. Empezamos con el captar. Con el captar querrás siempre, adivina qué, captar la atención de las personas a tu alrededor. Puede ser con una pregunta, puede ser con un video, puede ser con una canción, con algo, cualquier cosa que sea relacionada con la historia que tú vas a compartir con ellos. Y el captar que tengo el día de hoy para empezar a meternos en la película, en el papel de esta historia de Mateo 1, es la siguiente pregunta. ¿Consideras tú que está bien el celebrar la Navidad? Sí, y si sí, ¿por qué? O no, y si no, ¿por qué no? ¿Qué piensas tú? ¿Está bien que celebremos las festividades de la Navidad? ¿Qué piensas? Gabriel Zapata, adelante, por favor. Muchísimas gracias por tener tu mano levantada. Buenos días, pastor. Bueno, a mi punto de vista, supuestamente, pues ahora ya hay muchas investigaciones y todos que dicen que Jesús no nació ese día, históricamente
dan muchas reseñas y todo eso, ¿no? Pero para mí yo digo que sí se debe de celebrar, independiente si se tiene la fecha exacta o no, pues eso se ha marcado por siempre. ¿Por qué lo digo yo? Porque estamos festejando el nacimiento del Salvador del mundo, no sabemos la fecha exacta tal vez, a mi consideración lo que he visto, pero tenemos una fecha que se ha puesto y que también es el momento en que los corazones están más sensibles, los corazones del mundo, se puede decir, por la llegada del Salvador. Y es un momento clave para poder hablarles de la palabra de Cristo, cuando la gente está más receptible de la palabra de Cristo. Y yo creo que como cualquiera cuando nace o cuando viene algo bueno, un acontecimiento bueno, pues siempre hay festejo. Yo creo que, yo creo que el recordar el nacimiento, el advenimiento del Mesías, del Salvador del mundo de Jesús, pues es un momento de gozo y de felicidad. En mi punto de vista, yo estoy de acuerdo siempre y cuando se haga dentro de las cuestiones santas, ¿verdad? Que no haya borracheras o fiestas desmedidas, sino que todo se haga en santidad y en paz, en amor a Dios. Yo creo que eso sí, en ese aspecto yo estaría de acuerdo, en mi opinión. Ok, excelente, Gabriel. Muchísimas gracias por ese argumento también elaborado. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Jonathan, te damos la palabra. Adelante, por favor. ¿Qué consideras tú? ¿Sí o no? Claro, sí. Yo diría que sí, digamos, festejarlo más allá de los datos que uno no sabe bien específicamente qué año, qué día. Creo que un buen motivo para celebrar la llegada del Salvador. Eh, Sabemos que cuando hablamos la palabra Navidad, eh, tal vez uno se imagina el arbolito, Papá Noel, toda la fiesta, todo lo que el marketing quiere meter, pero creo que nosotros como cristianos hay un evento acá que es la llegada de nuestro Salvador. Creo que es un buen motivo, por así decirlo, para celebrar. Eh, sí, eso. Excelente, muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros sus motivos, sus razones para celebrar la Navidad o para no celebrar la Navidad? Álvaro, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Así, pastor, yo estoy de acuerdo que se celebre la Navidad, porque a pesar de todo, lo que estamos recordando es la llegada de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Como aplicaba nuestro hermano Gabriel, no celebramos la fecha, no sabemos realmente qué fecha fue, pero sí estamos celebrando ese momento. No podemos estar exentos del mundo, porque estamos en el mundo. Y es un tiempo, como decía, de reflexión, como cristianos, como hermanos. Ese día tan importante, esa noche tan importante, que nosotros lo tenemos olvidado. Mucha gente está embriagándose, bailando, pero no saben por qué. Y a veces nosotros como cristianos también hacemos lo mismo. Tenemos la buena cena, los buenos, las uvas, todo tenemos ahí para celebrar, pero al final de cuentas, el invitado de honor no es invitado a la mesa. Yo creo que es tiempo de reflexión, que podemos reflexionar que Jesús es el que nació y que eso estamos recordando. Y a veces nosotros como cristianos también olvidamos ese punto. Dios les bendiga, hermanos. Excelente, Álvaro. Muy bien. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y le damos la palabra a Zuli antes de continuar con nuestra siguiente parte de la clase. Zuli, ¿qué consideras tú? ¿Qué piensas tú? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy buenos días con todos. Buenos días, profesor, también. Bueno, yo personalmente no celebramos la Navidad, ni en casa ni a nivel congregantemente. O sea, no es que tanto usamos la palabra Navidad, pero sí cada servicio, nos congregamos, siempre damos el honor a nuestro Dios por su venida. Pero bien es cierto que es una fecha marcada en el calendario, una fecha muy importante, que es el 24 al 25. Entonces, todos están de vacaciones, feriado largo, entonces toda la familia se une, tanto creyentes, la familia en Cristo y también familia de carne, ¿verdad?
y nosotros aprovechamos. Aprovechamos para reunirnos, compartir alimento, ¿no? De lo mejor que se pueda conforme a nuestra economía, a nivel de congregación y también a nivel familiar, y recalcamos la importancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo en casa, pero no ponemos arbolito de Navidad o armamos el nacimiento, nada de eso. O sea, no lo practicamos ni en casa ni a nivel congregacional, ¿no? Ese sería mi aporte en esta mañana. Gracias por Excel, escuchar. excelente, Zuli, muy bien, muchísimas gracias por aportarnos ese argumento y por compartir con nosotros esos puntos importantes. Recordemos lo siguiente, es importante a la hora de nosotros hablar y decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer, volver siempre a lo que dice la palabra de Dios y lo que ha establecido Dios para cada uno de nosotros. Tengo unos puntos que quisiera simplemente compartir con ustedes para que los tengan en cuenta. En ninguna parte de la Biblia, no la vas a encontrar, en ninguna parte de la Biblia existe un mandamiento o existe un mandato o tenemos un mandato de celebrar la Navidad o específicamente conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia nos da ese mandamiento y tampoco lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar en la Biblia en ningún sitio, tampoco existe el mandamiento que dice que está prohibido hacerlo. Escúchame bien, no está mandado que tenemos que hacerlo y tampoco está prohibido que debemos hacerlo. El recordar que Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pues es bastante bueno. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el mensaje de la salvación que genera fe en los corazones de una persona que tenía el corazón duro. Sin duda tenemos permiso y tenemos la necesidad y el deseo por medio de él de alabarlo, igual que los ángeles, y igual que los profetas, igual que los pastores de muchos años atrás. Tenemos este deseo de querer alabarlo y glorificarlo todos los días de nuestras vidas, no solo una vez al año conmemorar su nacimiento. Conmemorar algo es para que no nos olvidemos de ello. Por lo tanto, consideramos es importantísimo respetar, honrar, recordar, alabar y glorificar el nombre de Dios por medio de este Hijo que Él mandó a morir por nuestros pecados. Si en el mundo o ahorita ocurre ese evento una vez al año, decimos qué bendición que el mundo tenga un evento así para poder nosotros compartir y alabar y honrar ese tiempo que ocurrió hace muchos años. Sin embargo, como cristianos recordamos también que ese evento lo tenemos que recordar todos los días de nuestras vidas y aplicarlo a nuestras vidas constantemente, que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por nosotros. Queremos sí tener, y ustedes compartieron sus pensamientos claramente, queremos tener cuidado con la Navidad, de no perdernos en la comercialización de nuestra generación, ¿verdad? Muchas personas tienen la idea de, "Ay, es que hay que encontrar regalos y es que es el tiempo para dar y el tiempo para recibir y el tiempo para estar en familia, el tiempo para comerse un buñuelo, una empanada o etcétera, etcétera, la razón que tenga el mundo para celebrar este tiempo. Como cristianos tú y yo reconocemos que la Navidad es un tiempo dedicado, conmemorado para recordar el nacimiento de Cristo. No solo un tiempo para pasar en familia, no solo un tiempo para comprar regalos, no solo un tiempo para no trabajar, no solo un tiempo para las razones que existan afuera, pero el tiempo para conmemorar, alabar, glorificar ese regalo de Dios de haber enviado a su Hijo por nosotros. Si queremos tener el ojo abierto y instruir, enseñar tanto a nuestras familias, a nuestros hijos, como a las personas a nuestro alrededor, de que esta institución de la Navidad tenía el propósito histórico en la iglesia cristiana, en el calendario. La Navidad existe es para celebrar el nacimiento de Jesús, históricamente hablando. Y queremos tener cuidado de no confundir a los niños con mitos, de enseñarles bien qué es un mito y qué es una realidad. Que si desean celebrar el Santa Claus con el papá regalos, entender que la Navidad es mucho más que eso y estamos celebrando el Hijo de Dios. Y que si es un mito del Santa Claus para simplemente dar la oportunidad de regalar cosas y compartir este tiempo en familia, bueno,
puede existir en un ambiente apropiado, pero con el entendimiento y la instrucción de que queremos recalcar que este tiempo es para conmemorar, recordar el nacimiento de Cristo. Muchos de ustedes también hicieron el comentario de que no sabemos exactamente cuándo fue que él nació. No sabemos exactamente qué día, a qué hora. Por lo general, históricamente, seguimos este tiempo del 24, 25, 26 de diciembre. Muchas personas vas a leer diferentes cosas. No, la Biblia no especifica exactamente qué día fue el que él nació y por lo tanto tú y yo como cristianos no tenemos ningún problema en adorarlo, en conmemorar este día un 24, un 25, un 26. Te acabo de decir muchas cosas de mi boca, de mis pensamientos, que provienen no de lo que yo pienso, pero de lo que dice la palabra de Dios. Te invito a escribir y a tener presente el versículo de Colosenses 2. Colosenses 2, 16 al 17. Cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas de que debo hacer algo, debería estar haciendo esto, esta festividad, la Navidad, el Halloween, el Día de Acción de Gracias, un puente, una feria, debería estar celebrando esto. Lee Colosenses 2, 16 al 17, que dice lo siguiente: el apóstol Pablo, por medio de la libertad que tenemos tú y yo en Cristo. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben, o en relación con los días de qué, los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. No permitan que nadie los juzgue. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo, la sustancia es Cristo. O sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Celebrar este día de la Navidad es bueno. Si tú deseas hacerlo y conmemorarlo una vez al año en este calendario del mundo en el que vivimos, excelente, qué bendición. Si deseas hacer tu arbolito y poner regalos e instruir a tus hijos sobre el mito o la fantasía del Santa Claus de una forma apropiada, excelente, qué bendición, una oportunidad para crecer en familia. Si decides no hacerlo, qué bonito, qué bendición. La palabra de Dios nos explícita a la hora de celebrar o no celebrar ciertos días de fiesta. Simplemente nos dice en tu libre albedrío, en tu libertad que tienes en Cristo, tienes la oportunidad tanto de adorar y alabarlo a Él, como de decidir cómo lo haces y de qué forma lo vas a hacer. Como cristianos aprovechamos que el mundo está en este sentimiento de la Navidad, de querer aprender, de querer dar, se siente una amabilidad de todo el mundo en esas épocas, que todo el mundo quiere llevársela bien y aprovechamos ese tiempo para instruir con amor, con respeto a las personas sobre el significado de la verdadera Navidad, el regocijo que tenemos de que Dios envió a su Hijo al mundo. Colosenses 2, 16 al 17. No permitas la palabra de Dios, no permitas que nadie te juzgue por lo que celebras por lo que no celebras, por lo que comes o por lo que no comes. Todo es una sombra, todas esas festividades son una sombra de lo que está por venir, de la persona verdadera que es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Está bien celebrar la Navidad o no? Sí, está bien tanto celebrarla, está bien tanto si decides no celebrarla, por medio de lo que dice la palabra de Dios. Contemos entonces ahora la historia de esa primera Navidad, de ese hijo que vino al mundo, de Mateo 1, versículos 18 al 25. Yo les había comentado en la clase pasada de que voy a pedir voluntarios que quisieran practicar contar la historia en sus propias palabras. El día de hoy pido un voluntario que quisiera contarnos la historia en sus propias palabras. Recordarás, a la hora de contar la historia bíblica, captaste la atención. Espero estén captivados y quieran aprender ahora de la palabra de Dios, excelente. Y la intención es que las personas a tu alrededor también se sientan igual. Ahora querrás contar la historia. La puedes contar de diferentes maneras, puedes leerla de la Biblia y yo te invito a que si tienes la oportunidad de leerla en ese contexto, que la leas. Así evitamos sacar un punto importante o introducir un punto que nada que ver en la historia. Pero como estamos practicando y los quiero sacar de su zona de confort y a veces las circunstancias no nos dan para leer todo un texto bíblico, queremos practicar contar la historia en nuestras propias palabras. No significa, escúchame bien, no significa que te inventes la historia, que si no te la sabes, prefiero
que no digamos cosas que no sabemos, que si yo no he leído la Biblia, no voy a comentar sobre lo que dice la Biblia porque puede que lo que diga esté mal. Queremos repasar, instruirnos, aprenderla, si es posible memorizarla, si tienes ese cerebro para memorizarte palabra por palabra, yo no tengo, pero tengo la habilidad y todos tenemos la habilidad de recordar puntos importantes, personajes importantes y de compartir un mensaje. Les di el ejemplo de la clase pasada y el día de hoy pido un voluntario que quisiera contarnos la historia de Mateo 1, versículo 18 al 25. En tus propias palabras, no tiene que ser nada del otro mundo. Si deseas leer la hojita que te instruí que hicieras con los puntos importantes, puedes hacer eso también. Jonathan, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría intentarlo? Vamos a ver cómo sale. Adelante. Bueno, bueno, la historia relata de alguna manera cómo fue el nacimiento de Jesús y comienza con una joven muchacha que se llamaba María, que esta era virgen y, y fue concebida por el Espíritu Santo. Y al enterarse su esposo, estaba desposada, dice la palabra, o sea, se iba a casar con José, pero cuando este varón se entera que su prometida estaba embarazada, pobre, me imagino, pobre José, le habrá hecho ruido en su cabeza. ¿Qué pasó? Me imagino se habrá puesto triste, habrá tenido muchos pensamientos y por eso él decidió dejarla, porque dice la palabra que él decidió dejarla en secreto, porque no miré mucho, pero como que si José mandaba al frente, por así decirlo, a María, puede ser que la podían haber apedreado o pagar una severa juicio, por así decirlo. Entonces él decidió dejarla en secreto. Cuando él tuvo este pensamiento, se le aparece un ángel en un sueño y le dijo que no tema en recibir a María, que el bebé que tiene en su vientre fue concebido por el Espíritu Santo y que a ese bebé le va a llamar Jesús, que ese bebé que había sido engendrado iba a salvar al mundo, iba a morir por nuestro pecado. Eh, y entonces, después creo que le dice una profecía y aquí esa virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eh, y eso fue suficiente para José entender lo que estaba sucediendo y cuando despertó de ese sueño, que Dios lo habló, hizo tal como el ángel del Señor lo había mandado. Excelente, Jonathan, muy bien, muchísimas gracias. Sobreviviste. Bienvenido al mundo ahora ya que has salido fuera de tu zona de confort. Se darán cuenta, no tiene que ser nada del otro mundo, tú simplemente estás compartiendo un mensaje el cual revisaste, un mensaje el cual escribiste puntos importantes y un mensaje el cual tú ya te sabías con una persona a la cual tú quieres compartir porque te preocupas por esa persona. Los invito a que quieran salir de esta zona de confort, a que en este espacio seguro, aprovechar que estamos aquí en un espacio seguro para crecer, para edificarnos, para ayudarnos y apoyarnos a seguir adelante. Por clase, por cada clase, vamos a tener solo una persona que nos cuente la historia y a lo largo de las siguientes clases los invito a que vengan preparados, sabiendo leer. Yo siempre les voy a dar la tarea, en la tarea, la lectura que vamos a ver, siempre les voy a dar lo que vamos a revisar para que tú cheques en adelantado, vengas preparado con la intención de poder contar la historia con nosotros. En la clase que viene el martes también voy a pedir por un voluntario si deseas intentarlo de esa forma en ese momento. ¿Preguntas o comentarios antes de seguir adelante con nuestra siguiente parte de la clase? Zuli, tienes tu mano levantada. ¿Pregunta o comentario?
No, ahorita no, es que yo pensaba, disculpe, no lo entendí, su objetivo de la oportunidad de que solamente era una persona. Mm, No, pensaba de repente un poco comentar la idea de captar y de contar la historia, pero no, no se preocupe, sigamos con la clase. Excelente, Zuli, muy bien, muchísimas gracias y te invito nuevamente a que vengas preparada a la clase que viene y cuando llegue el momento de contar la historia, si deseas hacerlo, te pongo ahí para que la cuentes con nosotros, ¿ok? En nuestras siguientes clases para que lo tengan presente. Gabriel, tienes tu mano levantada, ¿preguntas o comentarios? No, es un comentario rápido. A mí me impacta mucho esta historia porque para saber el pensamiento de los hombres de esa época, y dice la historia que José ya estaba desposado con María, o sea, ya había un compromiso previo, solo están esperando el momento de la boda. Entonces, ¿cómo le impactó a él cuando sabe que María está embarazada? Entonces aquí nos muestra el carácter de José, un hombre tan bueno y tan noble, que como decía el hermano anterior, no la expuso ante los jueces porque obviamente le iban a apedrear porque eso marcaba la ley, que era muerte eminente, pero sin embargo, ¿cómo pudo él soportar en ese momento, no? Y decir, me voy a quedar callado, voy a aguantar. Y yo creo que tuvo un premio magnífico de que un ángel le hablara y le dijera la realidad. Ese es mi comentario, ¿no? Ahí hace, porque pocas veces se habla de José en toda la Biblia. De hecho, hasta con la muerte del Mesías ya no aparece José. Pero esta parte enmarca muy fuerte el carácter noble de José. Ese es mi Claro que sí. comentario. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias por ese comentario y vamos ahora a seguir aprendiendo sobre esta historia. Después de que hayas captado la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje, después de que hayas contado la historia, ahora querrás considerar lo que ocurrió. Las preguntas de considerar como maestro me dirás, pero profesor, estas preguntas son muy fáciles, son muy tontas, ¿por qué las estamos viendo? La frase que siempre te voy a decir, que la tengas aquí en la cabeza, porque estas preguntas nos meten en la película. Todos estos hechos que leemos, es muy fácil leer la Biblia y simplemente decir, ah, sí, esto ocurrió, esto pasó, etcétera, etcétera. Pero estas preguntas nos ayudan como a detenernos, a avanzar más despacio y a darnos cuenta de que estos son hechos históricos, estos son personas de la vida real que vivieron cosas con personas de la vida real, eventos que verdaderamente ocurrieron y la intención es entender qué fue lo que ocurrió. Nos ayudan a retroceder, nos ayudan a meternos en la película, ponernos en los zapatos de las personas que vivieron y a entender bien qué fue lo que ocurrió antes de aplicarlo prácticamente con las preguntas de consolidar. Entonces hablemos sobre estas preguntas de considerar. ¿Recuerdas tú quiénes son los personajes de esta historia? Álvaro, adelante, por favor. Sí, yo aquí encuentro pues, en primer lugar a María, a José, al, al Espíritu Santo, al ángel Gabriel, a David, al profeta, Emmanuel, Jesús, un nombre que encuentro ahí en esta historia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos personajes principales, María, José, Dios, Emmanuel, ¿verdad? Los nombres de las personas que fueron parte de esta historia. ¿Notaste tú algún objeto que alguien más que pueda comentarnos sobre un objeto o un animal o una cosa que fue parte importante o que ocurrió en la historia? ¿Encontraste tú algún objeto? Zuli, adelante, por favor. Podríamos considerar algo muy importante que tuvo José es el sueño, ¿no? El sueño. Excelente, muy bien. Vemos un objeto abstracto, ¿verdad? O el objeto del sueño de caer en la cama y que Dios tiene la habilidad de hablar con personas por medio de sueños, de compartir mensajes vivos. Muchas veces, no sé si ustedes recuerdan algún sueño así como que bien vivo, ilustre, y pensar que de esa forma Dios se comunicó con José es bastante interesante. Yo por lo general no tengo un sueño, me levanto después y se me olvida inmediatamente, pero estas fueron cosas que como que sabes que es la verdad y porque viene de la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de Dios porque Dios lo reveló con nosotros en la Biblia. ¿En dónde ocurrió esta historia y cuándo ocurrió esta historia? ¿Alguno de ustedes pueda contestar esas dos preguntas? ¿Dónde y cuándo ocurrieron estos eventos? Zuli, adelante, por favor.
en donde vivía José y María en Nazaret. ¿Cuándo ocurrió? Podríamos decir cuando María queda embarazada y José se entera, ¿no? Algo así. Excelente, muy bien. Estas son las preguntas como un poquito ya más difíciles de contestar a veces, pero que son necesarias. No estamos buscando necesariamente un año específico, un tiempo específico, pero simplemente queremos dar a entender cuáles fueron los eventos que ocurrieron antes, la cronología de lo que está pasando en el capítulo. Estamos leyendo capítulos, versículos agarrados de un capítulo y el capítulo promueve diferentes cosas. Entonces queremos compartir, bueno, en qué parte de este capítulo vamos y de qué estamos hablando. Clara, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Ay, gracias, Juan David. Bueno, fue en Nazaret primero, pero luego fueron a Belén en el momento del censo que había y bueno, sucedió en Belén, que fue el nacimiento de Jesús, en en un pesebre, en una en un farm, ¿cómo se dice? En una granja. En una granja, sí. Entonces, bueno, fue allí. Rodeado de pastores, rodeado del Espíritu Santo, de ángeles, de seres celestiales. Excelente, muy bien. Y todo esto lo tenemos en los versículos que siguen adelante sobre esta historia, ya hablando más específicamente del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el problema en estos versículos de Mateo 1? ¿Cuáles fueron otra vez? Quiero decirlos correctamente. Mateo 1, 18 al 25. El problema principal, y se resuelve este problema, se resuelve cómo se resuelve, cuáles fueron los problemas que viste tú en esta historia. Zuli, adelante, por favor. Gracias por tener tu mano levantada. Ah, sí. Bueno, lo que observo en la historia es, por ejemplo, podríamos decir, la duda que tuvo y el temor que tuvo José, ¿no? Y también que él en su corazón humano, en su razonamiento humano, él decidió repudiarla, pero no exponiéndola a la comunidad, sino secretamente, ¿no? Eh, en cuanto a la solución, vemos la instrucción del ángel por la intervención que tuvo, ¿no? Aparecerse el ángel en sueños a José, ¿no? Donde le revela la razón por la cual María está embarazada, ¿no es cierto? Y Ujú. algo muy importante, muy resaltante que se observa aquí es que José es muy obediente, ¿no? Él no dice, ah, no, pero mi razonamiento, ¿cómo, no? ¿Qué es eso? De repente este ángel es falso, nada. O sea, simplemente él decidió y tomó una decisión firme. No, no es como muchos de nosotros que dudamos, ¿no? Ay, ¿será? ¿No será? Y así caminando a veces flaqueamos demasiado. Entonces, José nos está enseñando a ser una persona bien decisiva y salir adelante a pesar de qué cosas puede ocurrir a futuro, ¿no? Excelente, Zuli. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos el problema principal de que José no quiere casarse con María. Reconoce que algo ocurrió aquí, no la quiere hacer sentir mal. Muchos de ustedes hicieron el comentario de que él es un hombre respetuoso, un hombre que quiere tratarla con respeto, pero no entiende y decide no querer casarse con esta mujer que está ahora embarazada. Y vemos que se resuelve el problema porque Dios le habla en un sueño. Vamos a hablar sobre este punto en unos momentos, lo importante que es entender esta acción de José al querer casarse con María. Lo vamos a hablar a lo largo de las preguntas de consolidar. ¿Ok? La importancia de las preguntas de considerar, los detalles nos ayudan con la comprensión de la historia, dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, no queremos decir lo que nosotros pensamos, siempre queremos ser muy cuidadosos. Si tú no sabes qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué estás tratando de enseñar lo que dice la palabra de Dios? Deja que este pensamiento quede en tu cabeza. Si tú no sabes lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué entonces quiero yo enseñar y decir algo sobre la palabra de Dios? Es muy importante que la palabra de Dios y la palabra de Dios se defiende a sí misma. Para cualquier pregunta, concepto que tú tengas, conversación que quieras tener,
Puede que exista un versículo y existe un versículo que hable al respecto. Y de la misma forma, cuando tú dices algo, cuando tú te defiendes a acusaciones de otras personas que dicen, no, lo que tú dices es mentira, de esa misma forma, Dios en su habilidad literaria por la Biblia tiene esa misma habilidad y nos choca, porque por naturaleza pecaminosa tú y yo tenemos problemas con la palabra de Dios. Y hay varias cosas que vamos a hablar en este curso, las cuales pueden que a ti te choquen, porque es la palabra de Dios lo que va en contradicción a nuestro pecado. Por lo tanto, te invito a escribir esas cosas y te invito a hacer esas preguntas y te invito a hacer esos comentarios, que tengamos una discusión sana con la intención de entender, de aprender y edificarnos y de entender lo que dice nuestro Dios Padre, ¿ok? Seguimos entonces con las preguntas de consolidar. Zuli, tienes una pregunta, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. ¿Pregunta? Sí, solamente quería poquito un comentario con respecto a lo que usted dice, no, Cando, es necesario, si en algo estamos equivocados, que nos dirija a la luz de la palabra para poder ver con claridad lo que quiere decir la palabra, ¿no? He pasado mucho cuando estaba en inicio de crecimiento espiritual, me decían algo y me enojaba. O sea, era una persona que explotaba y decía, ¿cómo es posible que me tienen que decir a mí que cree que no leo la Biblia? Que no... Entonces, y entonces, ahora que ya estoy madurando más en la fe, cuando me dicen hay que aprender un poco más, hay que escudriñar más la escritura, y le digo muchas gracias por decirme eso. Sí, es verdad, tengo que dedicarme un poco más en la lectura, más de lo que yo la hago. Entonces ahora tengo la experiencia de que algunos hermanitos, ahora justo ha pasado aquí donde yo estoy congregando, ha pasado, ¿no? Así vino un siervo y salieron así a compartir a algunos líderes. Y entonces ya como nosotros somos parte del liderazgo, entonces el pastor que viene y dice, les falta muchísimo, están en nada. Así digo así a los que salieron. Y entonces hacemos así una conversación, la mesa redonda, entonces consideramos la necesidad de poder instruir, apoyarlos. Y entonces no sé cómo llega al oído de dichas personas que salieron y se enojan, ¿no? Entonces, y ahora digo, oye, yo sí también actuaba así, así actuaba como están actuando y así actuaba. No solo eso quería compartir, muchas gracias. Excelente, Zuli, muy bien, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a seguir adelante. Queremos terminar con la instrucción de la clase también. Seguimos con las preguntas de consolidar. Preguntas como maestro, y me lo vas a escuchar decir esto bastante, son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica. Tú pudiste haber captado la atención, tú pudiste haber contado la historia, tú pudiste haber considerado lo que pasó. Y sí, la fe, el Espíritu de Dios obra de diferentes maneras, pero humanamente hablando, psicológicamente hablando, es importante que apliquemos esos conceptos a nuestras vidas, que entendamos exactamente cuál es la ley, cuál es ese pecado que nos enseña a confesar la historia y entendamos bien ese evangelio, el amor de Dios que nos está comunicando este mensaje. Por lo tanto, en estas preguntas te invito a ti, cuando tengas la oportunidad de compartir un mensaje, que te tomes el tiempo de hablarlo, de discernirlo con las personas a tu alrededor. Si lo estás adaptando, ahora que tienes el fundamento, reconoce la necesidad de aplicar, de entender cómo una historia bíblica te enseña a confesar tu pecado y cómo una historia bíblica te muestra las bendiciones y el amor que Dios tiene contigo. ¿Ok? Empezamos siempre con el punto principal de la historia para yo comentárselo a ustedes. Si estás tomando notas, te invito a escribirlo para que lo tengas presente. El punto principal de esta historia es el siguiente. El Cristo prometido nació de una virgen descendiente de David para salvarnos de nuestros pecados. Bastante sencillo. Nuevamente, el Cristo prometido nació de una virgen descendiente de David para salvarnos de nuestros pecados. Vemos el conflicto, ¿verdad? Entre José y María en este caso, no de pelea, pero sí de malentendimiento, y vemos la resolución del amor de Dios. Mientras estamos hablando de estas preguntas para entenderlas bien en este curso, vamos a enfocarnos en una pregunta a la vez. Y quiero ser bastante claro con ustedes. En este curso
vamos a hablar sobre el pecado solamente a la hora de hablar sobre el pecado. Y luego vamos a hablar sobre el amor de Dios solamente cuando toque hablar del amor de Dios. Cuando tú tengas que compartir un mensaje, sí te invito a hacer ese sube y baja, va y viene del pecado, del amor de Dios, de la forma en la que se sea más natural, pero por medio de instrucción para entender bien qué es lo que estamos hablando, nos vamos a enfocar ahorita solamente en el pecado. O sea, cuando yo hago esta pregunta, no quiero, escúchame bien, que compartas sobre el amor de Dios o una bendición de Dios, o que termines tu comentario y digas, pero Dios nos preocupa tal cosa y se ama. Eso lo vamos a hablar en unos momentos. En esta pregunta aquí, los quiero hacer sentir mal. Nos vamos a sentir mal y esa es la intención, que reconozcamos esa ley de Dios, la cual tú y yo no hemos vivido y que reconozcamos cómo fallamos constantemente. Entonces, te hago la pregunta con ese entendimiento y esa aclaración, de que compartas con nosotros de la forma en la que te sientas cómodo, cómoda, qué pecado general o personal te enseña a confesar esta historia. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Clara, adelante, por favor. Bueno, abuelo de pájaro, viendo que no confiamos, nunca confiamos, aunque veamos, aunque escuchemos, aunque sabemos, nunca confiamos. No confiamos al 100% cuando tenemos algún problema en la vida, pues creo que realmente no confiamos el 100% a, a Dios. Estamos hablando del pecado, correcto, del pecado Correcto. de no creer, porque creo que no creer es un pecado. Entonces, bueno, eso, el no confiar en las promesas. Ay, no sé, pero tú me entiendes. No, claro que habla con confianza, Clara. Si tú me estás diciendo esto, yo quiero que sean tus palabras, no lo que yo creo, ¿ok? Y sí, estás Okay. en lo correcto. Dudamos de las Dudamos. promesas y la palabra de Dios. Dudamos de el amor que tiene Dios con nosotros. Dudamos de que cuando Dios dice algo, esa cosa se va a hacer. Tan loca como sea esa cosa, no, quién sabe. Y en este caso, en esta historia, vemos a José, que de una u otra manera no cree o no está de acuerdo con lo que está pasando y decide separarse y terminar esta relación. Era una relación, como algunos de ustedes mencionaron, él quería tener. Estaban en el proceso de casarse. E imagínate tú, o sea, ponte en los zapatos de José. Te vas a casar, estás comprometido, comprometida con tu esposo o tu esposa, y luego te enteras que, ay, es que tiene un hijo o una hija o lo que sea o otra familia ahí atrás y nunca te contó o nunca se enteró y la excusa que te da es que fue un milagro de Dios que vino sobre mí una noche. ¿Cómo que se entiende esa duda y cómo que se entiende ese escepticismo que tiene José? Pero el problema es que en ese ejemplo específico de José, Dios intercediendo directamente. Y vemos que peca José en ese momento al no entender, al no aceptar y al no seguir esta interacción directa que Dios tenía con su pueblo. No me escuches decir tampoco que si te vas a casar y esa persona te dice después que te está embarazada o que tiene un hijo, etcétera, etcétera, que le creas todo lo que te dice. No me escuches decir eso. Estamos hablando de un ejemplo específico en esta historia de Dios intercediendo con su pueblo. Pero la duda, el no creer, el dudar que Dios puede hacer algo imposible en nuestras vidas. Jonathan, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Sí, un poco lo mismo, digamos, de lo que compartía Clara, en cuanto a la fe, viste que como muchas veces dudamos ciertas cosas. Por ejemplo, si yo hubiese estado en el lugar de José, eh, no sé si me, obviamente que Dios intervino, ¿no? Pero digo, a veces a mí me cuesta creer o, viste, de los sueños y de esas manifestaciones. Yo soy más incrédulo, que de paso confieso mi pecado. A mí me cuesta creer
Soy más incrédulo en ese sentido. Y a la vez tendría que aprender a escuchar un poco más a Dios también, porque no, yo la verdad no lo sabría discernir. Tal vez Dios me quiere hablar en un sueño y yo ni, para mí es un sueño, ¿viste? Entonces yo termino siendo incrédulo en ese sentido porque me cuesta ser receptivo en ese sentido de escuchar, ¿viste? O tal vez me pasa que si alguien me cuenta una anécdota de un sueño, yo, ¿viste? Respeto muchísimo, pero, ¿viste? Como que me pongo así, ¿viste? Ujú. ¿Se entiende el punto que voy? Excelente, muy bien. Hablaste varios comentarios importantísimos para tener en cuenta. Eh, nuevamente el dudar, el no creer. Dios habló directamente con José en un sueño y le dijo claramente esto. Y vemos que José creyó y lo obedeció. Pero muchas veces, te lo digo de esta forma, Dios habla contigo, Dios te dice cosas y tú decides no creer en esas cosas. Y me dirás, maestro, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios. Eh, Tú tienes una Biblia, la cual tú y yo creemos es la palabra viva, activa y poderosa de Dios. Cada vez que tú abres esa Biblia y lees esos versículos, estás escuchando, leyendo, aprendiendo de la palabra viva, activa, poderosa, directa de Dios. Y muchas veces leemos cosas en esa Biblia que nos dice, en mi ejemplo principal que siempre doy es ama a tu prójimo. Yo soy una de esas personas que es bastante, sí, me encanta hablar con la gente, compartir tiempo con la gente, pero a mí también la gente me molesta y me causa como un choque y me molesta a veces interactuar con personas y me encanta tener mi espacio solo. Cuando yo llego a casa, quiero desconectarme, hacer lo que yo quiera. Y la palabra de Dios y el perdonar, para mí se me hace muy difícil, perdonar a alguien se me hace muy difícil. Y la palabra de Dios directa, activa, poderosa, que me habla a mí, que nos habla a nosotros, es amar a tu prójimo, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y yo digo siempre, pero esta persona me trató mal, esta persona no se preocupa por mí, esta persona, yo ni siquiera conozco a esta persona, nunca he vivido nada con esta persona. Y la palabra de Dios es bastante clara de decir, sacrifícate a ti, todo lo que tú crees que necesitas, no lo necesitas, porque tú no sabes lo que Dios sabe, que es todo en el universo, y por lo tanto decidimos confiar en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros sentimos, en vez de confiar en la palabra activa y poderosa de Dios, que cuando hacemos la palabra, la voluntad de Dios, estamos viviendo al máximo de la humanidad, estamos viviendo nuestro potencial máximo. Cuando seguimos lo bueno que es Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, seguimos en esta cantidad. Pero por lo general, y la mayoría de veces, eso no pasa y nos cuesta y no creemos y no leemos y decidimos alejarnos y hacer lo que nosotros queremos hacer. Otro pecado que vemos en esta historia más general es, nos ayuda a confesar todos nuestros pecados, a entender que la única razón por la que Dios tuvo que venir a este mundo fue para morir por nuestros pecados. Necesitaba la justicia de Dios, esa transgresión que tú y yo hicimos necesitaba ser pagada. Algo tenía que hacerse, algo tenía que pasar para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Habíamos roto la voluntad de Dios. Y la única razón por la que Dios tuvo que venir a este mundo, no a gozarse de todas las bendiciones que existen en esta tierra, pero a sufrir, fue por todos y cada uno de nuestros pecados. Vemos que esta historia entonces nos ayuda a confesar un montón de diferentes cosas y a analizar y a entender y a apreciar y a poner en apropiación todos estos comentarios. Jonathan, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pensaba, profesor, lo que compartía de ese pecado que Jesús tuvo que venir a redimirnos de alguna manera. Eh, Vos sabés que me acuerdo que hace un tiempito hablaba con una persona eh, que bueno, fue bastante dura la charla, porque como en un momento, viste, hablando fuerte, me terminó diciendo, yo no necesito de Dios. Y claro, yo creo ahora mirando este pasaje que, que acabamos de leer, ¿cómo no vamos a necesitar de Dios? Si no, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y creo que eso es lo que nos compartía recién, profesor, nos deja claro que todos necesitamos de ese Dios, por eso Jesús tuvo que morir, a causa de nuestro pecado.
Excelente, Jonathan. Muy bien, muchísimas gracias por ese comentario. Y eh, continuamos con ese pensamiento, ahora hablando del amor de Dios. Por temas de tiempo, no voy a pedir por voluntarios ahorita para compartir sus pensamientos, pero quiero que mediten en eso. Esto lo hemos hablado y lo entendemos. ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Que incluso en la incredulidad, incluso en las dudas, Dios se comunica e interactúa con su pueblo. Dios está presente con su pueblo. Dios quiere compartir su palabra con cada uno de nosotros y adivina que Dios ha compartido su palabra contigo. Tú tienes la voluntad de Dios, tú tienes la voz de Dios a tu disposición cada vez que lees de su palabra en la Biblia. También vemos el amor de Dios, nuevamente como Jonathan y nos acaba de comentar varios de ustedes también, la necesidad de morir por nosotros, que Dios te amó a ti tanto que incluso con esas ganas de serle infiel a Él y de alejarte de Él, quiso darte a ti la vida eterna y morir para ti. Y ese es el regalo más grande que tú y yo podemos recibir en una Navidad. Ese es el regalo más grande que tú y yo podemos recibir todos los días de nuestras vidas, que somos perdonados hijos e hijas redimidos, redimidas ante los ojos de Dios gracias a la vida que Él vivió por nosotros. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y hacer en esta historia? Te invito a practicarlo en oración. Te invito a conversar con tu Padre, a darle las gracias, a adorarlo, a confesarle a Él: Dios, me he equivocado de esta forma, no te escucho, no leo, no te aprecio, prefiero seguir durmiendo sin preocupación en vez de seguir escuchando de tu palabra. Te invito a sacártelo todo y decírselo todo a Él en oración. Es un beneficio no para Él porque Él ya lo conoce todo, pero nos lo dio para nosotros, para soltarlo, para dárselo, para alabarlo y adorar. Les recuerdo, por favor, porque si escucho así unos tuntuns, que si no estamos utilizando nuestros micrófonos, si no estamos hablando, asegurémonos de tener en todo momento nuestros micrófonos apagados, ¿ok? Muchísimas gracias. Si no estamos hablando, por favor, aseguremos de tener nuestros micrófonos apagados. Terminamos la clase ahora con el último objetivo de entender por qué Dios tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios a la misma vez. Tú Jesús, tu Dios, el Jesús que tú ves en la Biblia y que lees en la Biblia, es tanto Dios al 100% como hombre al 100%, ¿ok? ¿Quién es Jesús? Tu Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Eso lo vimos la clase pasada. El Espíritu Santo sobrepasó, tuvo su sombra sobre María, es el Hijo de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Emanuel con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel es un nombre hebreo. Él en hebreo significa Dios. Im en hebreo significa con y nu en hebreo significa nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Dándonos a entender que Jesús, siendo hombre, también es verdadero Dios. Vamos a hablar de estos versículos que entendemos que nos ayudan a entender por qué Jesús es tanto Dios, tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Vemos de Juan capítulo 1 y versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús estuvo desde la eternidad, por toda la eternidad, hasta la eternidad, con Dios, por medio de Dios, lidiando con Dios en Dios. Vemos en varios versículos en el Nuevo Testamento de que Jesús hizo milagros, poderes divinos, tenía autoridad, hablaba con autoridad, aceptaba y recibía adoración, utilizaba nombres los cuales eran atribuidos por el pueblo, el pueblo judío hacia Dios, y se comunicaba como si fuera Dios, dando autoridad, perdonando pecados, haciendo milagros, compartiendo enseñanzas que solo pueden venir de Dios. Jesús siendo verdadero Dios. Jesús también no solo era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, se llamaba el Hijo del Hombre. Esto lo puedes leer en varios evangelios. Decía: yo soy el Hijo del Hombre, nací de María.
Nació, murió, tuvo hambre, tenía sed, tenía sueño, todos son atributos los cuales son parte de la humanidad. Tu Dios no tiene sueño, tu Dios no se cansa, tu Dios siempre está ahí para ti, pero Jesús también siendo verdadero hombre tenía estas cualidades en sí, de hambre, de sueño, murió, experimentó la muerte, nació, fue tentado igual que nosotros, somos tentados, la diferencia es que él nunca pecó, nosotros pecamos con toda y cada una de las tentaciones que nos pasan constantemente, pero Jesús nunca pecó. Vemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. No quiero que leas la Biblia y trates de decir, en este específico versículo Jesús es Dios y no es hombre. Y en este versículo específico Jesús es hombre. La Biblia no habla así. La Biblia te comunica que mientras estás leyendo la historia de Jesús, en todo momento y en todo lugar, Jesús es tanto Dios, verdadero Dios, como verdadero hombre. No es una dicotomía de separación, que un momento sí es Dios, un momento sí es hombre. En todo momento Él es 100% Dios y es 100% hombre. Y eso genera unas dudas en nuestras cabezas porque eso no tiene sentido. ¿Cómo es que una persona puede ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo? Y son cosas las cuales la Biblia nos revela y nos habla, las cuales tú y yo podemos decir con certeza, no entiendo, pero lo tomo por fe porque así Dios me lo reveló. No entiendo, lo tomo por fe porque así Dios me lo reveló y eso está bien. Otro punto que es difícil de entender es la Trinidad, que Dios el Padre es tanto Dios como Jesús es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Todos son tres personas diferentes, pero un mismo Dios. Y en nuestra mente eso no tiene sentido, porque ¿cómo es posible que tres cosas, personas diferentes, distintas, con atributos distintos, también sean solo una cosa en general específica que es Dios? Sin embargo, la palabra de Dios nos lo comunica de esa forma. Un ejemplo que doy a la hora como de tener un poquito más paz con eso, de entender de que yo no necesito saber exactamente cómo funciona algo para saber que funciona, es, por ejemplo, entender tu computadora. ¿Sabes tú lo complejo que es un computador? Si tú le quitas así la capucha a tu computador y ves todas esas cositas chiquiticas, esos como que SIM cards, las tarjetas de conexión, los cables y todo, ¿sabes tú cómo funciona cada uno de esos cables? ¿Sabes tú cómo funciona cada parte que si tú remueves esto, cómo va a afectar tu computadora? Posiblemente sí, si trabajas en eso, posiblemente la mayoría diríamos que no. Yo no. Yo no tengo ni idea cómo es que el Internet funciona. Que tengamos una conexión Bluetooth, no entiendo cómo eso funciona, pero lo utilizo y confío que funciona porque funciona. Otro ejemplo que doy es cuando estás manejando un carro. Yo no sé cómo funciona mi carro. Que yo le meta gasolina al carro y que de una u otra forma las llantas rueden cuando yo presiono el freno o cuando presiono el acelerador. Yo no sé cómo funciona mi carro específicamente, pero lo utilizo porque funciona y me ha demostrado que funciona. De la misma manera, está bien no entender perfectamente ni la Trinidad ni esta dualidad de Jesús siendo verdadero hombre, porque sabemos que funciona y porque Dios es fiel y bueno y nos ha revelado esta bondad. También entendemos que nuestra mentalidad humana es limitada. Eh, yo prefiero creer en un Dios el cual sobrepasa mi entendimiento que en un Dios el cual yo siento que conozco o siento que sé en toda la perfección, porque yo sé que yo tengo muchos errores en mi vida y que cometo varios errores en mi vida. Y prefiero creer en un Dios y nuestro Dios es ese Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Una bendición de Dios. Clara, te voy a dar la palabra en unos momentos. Solo quiero terminar este punto importante y ya hacemos preguntas y comentarios. ¿Por qué entonces tuvo Dios que ser verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo? Dios, Jesús, tuvo que ser verdadero hombre para poder nacer bajo la ley y cumplir la ley, la cual fue lo que nos causó tanta maldición por nuestros pecados. Gálatas 4, 4 y 5. Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley.
Dios tenía que convertirse en verdadero hombre, Jesús tenía que convertirse en verdadero hombre para poder vivir bajo esta ley y redimirnos a todos nosotros que vivíamos bajo esta ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Tuvo que obedecer la ley perfectamente como nuestro sustituto, no como nuestro ejemplo, pero como nuestro sustituto. Tenía que obedecer la ley de Dios perfectamente. Jesús, hombre, tuvo que pagar el precio de nuestros pecados como nuestro sustituto. Tuvo que sufrir, tuvo que ponerse toda esa culpa, todo ese sufrimiento, todo ese dolor sobre sus hombros para que tú y yo podamos ser justos, limpios, perfectos ante los ojos de Dios. Tuvo que ser verdadero hombre para nacer bajo la ley y para cumplir la ley por nosotros como nuestro sustituto. Jesús tuvo que ser verdadero Dios, porque aún un hombre que guardara la ley perfectamente, solo podría hacerse beneficio a sí mismo. Si yo cumpliera la ley de Dios perfectamente, solo me podría salvar yo a mí mismo, porque yo soy solo una entidad sola sin poder para ayudarte ni a ti, Jonathan, ni a Clara, ni a nadie más. Yo solo soy para mí mismo, un hombre sencillo cualquiera. Pero Dios, Jesús, siendo verdadero Dios, podría dar su sacrificio, porque Él es un Dios eterno, por toda la eternidad, a todas las personas del mundo. Aplicar su obediencia bajo la ley y su muerte en la cruz a todos por la fe es obra de Jesús, verdadero Dios. Que Jesús sea verdadero Dios nos da la certeza de que a Él morir en la cruz, Él no es el único que va a ir al cielo, pero nos da la certeza de que Él murió por cada uno de nosotros y de todas las personas de todo el tiempo, a Él ser un Dios eterno y a Él esparcer su amor y su gracia sobre cada uno de nosotros. Jesús tuvo que ser tanto verdadero hombre como verdadero Dios. Quiero ver si tengo otro punto para recalcar aquí rápidamente. Esos son todos los comentarios. Mientras seguimos en este crecimiento, en este vocabulario cristiano, aprendiendo la palabra de Dios, eh, o sea, yo no voy a compartir todo con ustedes. Yo no puedo compartir todo sobre la dualidad de Jesús, toda la dogmática, por temas de tiempo. Tenemos solo una hora y no es el propósito del curso tampoco. Sin embargo, si tenemos cursos en Academia Cristo como el Dios verdadero, etcétera, etcétera, en los cuales tú vas a aprender o has aprendido sobre todos estos conceptos. Simplemente estamos creando fundamentos, estamos creando ya partes del edificio de lo que estamos construyendo para seguir aprendiendo en este vocabulario. Entender que Jesús en su dualidad es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Tenía que ser 100% hombre para vivir bajo la ley y 100% Dios para que su sacrificio pudiera cumplir y cubrir a cada una de las personas de este mundo que ha vivido, que está viviendo y que va a vivir en el futuro. Y para cumplirla perfectamente. Solo Dios pudo haber cumplido su ley perfectamente. Nosotros no pudimos llevar esa misión a cabo. Jesús es verdadero Dios, se hizo hombre para salvarnos. Tú, Jesús, el Dios que tú lees en tu Biblia, cuando lo veas interactuar, estás viendo a Dios y estás viendo a un hombre perfecto, obrando todo para tu salvación. Todo lo que hizo Jesús lo hizo pensando en ti, contigo en mente, haciéndolo por ti personalmente, para que tú puedas regocijarte con Él por toda la eternidad en el cielo. Ahora sí, preguntas o comentarios antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Clara, te doy la palabra, que tenías tu mano levantada hace unos momentos. Adelante, por favor. No, pues solo quería comentar que si bien nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, eh, pues si es así, Él debe ser igual, cuerpo, alma y espíritu, que debo suponer que esas son las tres personas en uno solo, porque nosotros también somos tres personas en uno. Entonces, bueno, yo no sé, yo lo veo de esa manera, así, porque sé que somos eso. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor en mi ignorancia, yo tratando de darle un sentido a lo que quizás no tiene sentido para el ser humano, pero bueno, nada, era un comentario, era solo eso. Está bien que empecemos no te quiero decir, no quiero que investigues o no quiero que aprendas sobre qué significa. Sí quiero que entiendas
que no lo vas a entender, que no existe esta capacidad en nuestras mentes para entender este concepto, que es un concepto el cual aceptamos por la fe. La fe es eso, creer en lo que no vemos, creer en lo que no sabemos, esperar el cumplimiento de algo lo cual Dios prometió. Esta es una de esas cosas, ejercitar esa fe. Está muy bien. Yo lo he hecho por ya 6, 7 años en el seminario, en la universidad. Y muchas personas lo hacen para tratar de entender cómo hablarlo, de qué forma hablarlo y de qué forma no hablarlo. Hay formas apropiadas de decir cosas y hay formas inapropiadas de decir cosas. Las formas inapropiadas de decir cosas es decir lo que la palabra de Dios no dice, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre tú y yo queremos ser precavidos en decir lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios no dice o habla sobre eso, tenemos la certeza de decir, no tengo que hablar sobre eso, no tengo que decir ciertas cosas porque la palabra de Dios no dice sobre eso. Sin embargo, la palabra de Dios tiene varias cosas que hablar sobre cómo entenderlo apropiadamente. Comentario rápido sobre la imagen de Dios para que lo investigues y para que empieces a sentir esta conversación. No lo que dice mi boca, lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice la imagen de Dios, que somos hechos a su semejanza, la palabra de Dios se mueve en la forma en la que sugiere que no se trata de nuestro cuerpo y cómo fuimos creados físicamente o con nuestra alma, pero se mueve al estado justo y santo de Dios. Colosenses 4, Colosenses 3. Tendría que buscar, está en Colosenses. Y cuando y Dios específico, Pablo hablando específicamente de que la imagen de Dios, el hombre ser hecho ante la imagen de Dios, está comunicando la justicia y la santidad de Dios. Está siendo renovado. Ahorita tú y yo como cristianos estamos siendo renovados en la imagen de Dios, estando siendo justos y santos ante sus ojos. Son conversaciones que vamos a seguir teniendo, creando este vocabulario. Pero nuevamente, un comentario que hacer que es importante de no querer decir lo que la palabra de Dios no dice. No querer decir, la palabra de Dios no dice que el ser humano es hecho a la semejanza de Dios porque el ser humano fue creado de la misma forma que Dios fue creado. ¿Me hago entender? En la palabra de Dios no dice esas cosas. La palabra de Dios dice, la imagen de Dios está siendo renovada en justicia y santidad. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos diciendo que la imagen de Dios es esta justicia siendo restaurada y esta santidad siendo restaurada ante los ojos de Dios. Y puede ser una posibilidad, pero no nos sentimos muy cómodos porque la palabra de Dios no habla de esa forma y queremos compartir la palabra de Dios claramente al decir que nosotros como seres humanos tenemos el mismo cuerpo que Dios tiene en el cielo. O cosas de ese estilo. Si me hago entender, queremos compartir lo que dice la palabra de Dios. Pero nuevamente, es un comentario que te dejo para que pienses, para que analices. No lo vamos a seguir hablando en este curso específicamente, pero para que empecemos a poner los pies en el agua y a entender esa necesidad de estudiar la palabra de Dios, de no dejarnos llevar de lo que escuchamos o dicen otros pastores, otras personas, pero de ser edificados por la palabra. Y que si tú tienes preguntas, haz esas preguntas, hablemos de esas preguntas, compartamos esas preguntas. Tienes acceso Todos tienen acceso a nuestros números personales en WhatsApp. Si me quieres escribir y quieres comentar más al respecto, te puedo dar más información. Te puedo dar la información del versículo exacto en Colosenses donde está para que lo tengas presente y para que sigamos creciendo en esta apreciación de ser precavidos y no pensar y no compartir lo que nosotros pensamos, pero compartir lo que comparte la palabra de Dios. Pero eso es un punto importantísimo. Claro, y me gusta que hagas esas preguntas, me gusta que quieran edificarse, que quieran seguir aprendiendo, que quieran seguir leyendo, eso está muy bien. Y yo lo que voy a hacer no es agarrarlos de la mano todo el tiempo, porque en algún momento voy a dejar de ser su maestro, pero lo que estamos haciendo es darle las herramientas, creando un sistema el cual les puede ayudar a discernir la palabra de Dios correctamente, a darse cuenta cuando algo sí es bíblico y cuando algo no es bíblico, para que yo en lo personal, siempre te he dicho, que no te dejes echar cuento de nadie y que tú creas lo que dice la palabra de Dios. Me hago entender, Clara, con ese comentario que acabas de hacer. Jonathan, te doy la palabra, tienes tu mano levantada. Sí, profesor. Por ahí le quería compartir así breve mi fundamento bíblico de por qué Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Muy breve, así no robo tanto el tiempo. Eh, Eh,
Adelante. Bueno, ahí decía que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, estuvo cansado. Y bueno, lo vemos en la historia de la mujer samaritana, que Jesús estaba cansado, pidió agua de beber porque tenía sed. Si bien Jesús aprovechó la situación para predicar el Evangelio. Eh, Después vemos en los Evangelios cómo los milagros que Jesús hacía. Ahí demostraba que Él era Dios, caminó sobre las aguas, perdonó pecado, sanó a enfermos, etcétera. Resucitó muertos. Ahí hablaba de la deidad, del poder, que, y aún de la debilidad. Cuando fue a la cruz que estaba en Getsemaní, ahí se vio también la debilidad, la humanidad de Jesús. Y después, terminando el resumen, para mí en lo personal un pasaje clave que lo encuentro en Filipenses 2 desde el 6 que dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no, tomando forma de hombre, hechos, eh, fue, ahí está. Sí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló. Y bueno, y ahí sigue el pasaje, hasta lo más bajo, que es hasta la muerte y muerte de cruz. Así que bueno, para mí es un pasaje clave de la escritura de que me hablan de la deidad de Jesús. Excelente, muy bien. Y la intención es nuevamente, yo te estoy dando los conceptos, los conocimientos con la palabra de Dios para que mientras tú sigas leyendo tu Biblia, porque mi intención es que no solo esta clase sirva para que tú leas la Biblia solamente, pero para que sigas leyendo la Biblia, te sigas edificando, sigas aprendiendo, sigas yendo a la iglesia, sigas teniendo tus estudios bíblicos, para que empieces a leer con esos ojos y darte cuenta de que estas son las cosas que promueve y que habla la palabra de Dios. Que tu Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre, que Dios te ha visto a ti con amor, con gracia, con misericordia, que ha perdonado todos tus pecados por la vida perfecta que vivió Jesús y por la muerte la cual Él decidió someterse en la cruz por ti, por cada uno de nosotros. Y regocijarnos en eso, que tú y yo somos limpios de todo pecado, que tú y yo somos justos y que ahora queremos vivir vidas de qué, los que estaban en la ley del Evangelio, incluso conmigo, vidas de agradecimiento. Queremos darle gracias a Dios, que este corazón que ha sido suavizado por el Evangelio, por el amor de Cristo, sea movido a darle gracias al Padre y a vivir la vida para Él, a alejarnos de toda maldad, alejarnos de toda sexualidad inmoral, alejarnos de todo robo, adulterio, ídolos, etcétera, etcétera. Alejarnos de todo eso y querer servirle a Él con amor, con gozo, alegría, pacientes, amables, serviciales, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea y la grabación la voy a compartir al finalizar la clase en unos momentos. Les doy las gracias por estar aquí, les doy las gracias por estar juiciosos, juiciosas, haciendo preguntas, participando. Continúen así, no para mi beneficio, pero para el beneficio tuyo, para que tú veas el amor de Dios obrando en ti, en tu edificación espiritual. Nos vemos el martes. Voy a cerrar la clase con una oración. Cualquier pregunta que tengas, por favor, escríbeme por mensaje en WhatsApp al mi número privado, comentario, algo que no entendiste, algo que desees más información sobre la academia, sobre lo que estamos haciendo, la iglesia, etcétera, etcétera. Me dejas saber. A veces me tomo tiempo en contestar, pero hago lo mejor posible para responder los mensajes, ¿ok? Cerramos entonces con una oración. Oramos. Dios Padre, Dios Jesús, Cristo Hijo y Dios Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos y llamamos a tu nombre, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor Dios, a morir por nosotros, a nacer de una virgen. Gracias por hablarle a José y hacerle entender de que esta era tu voluntad. Gracias, Dios, por hablarnos a nosotros por medio de tu palabra viva, activa y poderosa para entender tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a reconocer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos
a vivir una vida que te alabe y te glorifique a ti, sabiendo que la salvación ya nos pertenece a nosotros por ese hermoso regalo de Navidad que nos has dado, que es Jesucristo nuestro Salvador. Nos has dado la vida eterna, nos has dado paz, nos has dado gozo y nos estás dando sabiduría y conocimiento en ti. Señor, todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Que pasen lindo día, feliz fin de semana y nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Amén. Nos vemos, compañeros. Amén, amén. Nos vemos el martes, muchachos. Pasen lindo fin de semana. Gusto en verlos. Chao, chao, maestro. Bendiciones. Claro que sí, hasta luego. Bendiciones.